Bueno, en ese marco y en esta situación de confrontación que elige la, la burguesía francesa, una estrategia bastante arriesgada en términos políticos de enfrentarse al ejército del rey, es que se producen una serie de sucesos como la toma de la Bastilla, los enfrentamientos del Campo de Marte. Son enfrentamientos de extrema violencia, de una situación casi de guerra civil, que básicamente tienen que ver con una demanda política muy importante que la burguesía construye sobre la base del principio político de la república. La burguesía francesa es una burguesía mucho más avanzada, no en términos económicos como la burguesía inglesa, sino en términos filosóficos, en lo que tiene que ver con la defensa de derechos políticos que le permitan consolidar una construcción alternativa de poder. La burguesía francesa es pionera en el pensamiento republicano, eso tiene que ver también con una herencia filosófica de la mayoría de los autores del siglo XVIII y de algunos del siglo XVII también. Un esquema en donde está claro la necesidad de romper con todas las características del antiguo régimen, por eso hay un planteo antimonárquico muy fuerte, hay un planteo muy fuerte también en lo que tiene que ver con la cuestión de la división de poderes, y hay un planteo muy fuerte en lo que tiene que ver con la radicalización, a tal punto que dentro de la burguesía francesa existen sectores más conservadores, que van a ser los sectores que van a estar siempre en una posición conciliadora con los intereses de los sectores más privilegiados, y va a haber sectores radicalizados que son los que se van a imponer en la primera etapa, porque justamente el planteo político de la burguesía francesa es que hay que terminar de raíz con el antiguo régimen, y eso implica desaparecer la figura del rey, a tal punto que Luis XVI termina siendo decapitado, lo mismo que su familia, lo cual es un hecho político muy significativo y muestra un nivel de violencia muy importante. Recuerden que hasta el año 1792 el elemento central que demuestra la característica de la violencia de la revolución es el uso de la guillotina. La revolución en Francia, que funda un nuevo orden político, es una revolución absolutamente violenta, absolutamente sanguinaria, y que al mismo tiempo tiene como bandera la libertad, la fraternidad y la solidaridad entre los hombres. Que eso es un planteo que la burguesía francesa no solo tiene para Francia, sino que intenta irradiar al resto de Europa. Una Europa muy desorganizada, una Europa en donde grandes países que van a ser protagonistas hacia finales de este siglo, de los momentos más importantes de crecimiento económico del continente, y que van a ser países muy importantes en el siglo XX, no existen como tales, como por ejemplo Alemania o Italia. Economías que están en un franco retroceso y hasta en una quiebra casi absoluta de lo que había sido el esplendor imperial que habían tenido en otra etapa, como España y Portugal, y un imperio que empieza a tener limitaciones para algunas cuestiones centrales que tienen que ver con el control marítimo, como Inglaterra. En ese marco, hasta 1792 va a gobernar lo que se conoce como la etapa del terror, de los sectores más radicalizados de la burguesía francesa, que son los que comanda Robespierre. Ya en 1791 los enfrentamientos se dan dentro de la revolución, no fuera. Es decir, todos los enfrentamientos políticos que empieza a haber son enfrentamientos dentro de la revolución. A tal punto que la figura de Napoleón es una figura que surge dentro del proceso revolucionario con el objetivo de consolidar lo que vamos a conocer como la restauración conservadora, un intento de conciliar los intereses económicos de la burguesía con un régimen político que se parezca al del antiguo régimen. Básicamente eso es lo que analiza Hobsbawm en su artículo. Entonces, tres cuestiones centrales. Primero, una clase social en ascenso que elige una estrategia radicalizada. Por otro lado, una revolución política que irradia principios
hacia el resto de Europa y por último una